porque realmente no vemos que haya una estrategia clara, una estrategia contundente por parte de las autoridades federales y locales para proteger a los periodistas. Así es, Sheila, yo creo que eso es lo más preocupante de todo. No hay un sentido de apremio, de urgencia en las autoridades federales ni locales ante esta crisis que está viviendo la prensa en México, ante esta espiral de violencia que han estado enfrentando y este fatídico 2022 donde ya efectivamente se cuentan 12 periodistas asesinados en tan solo 6 meses, uno cada 15 días, Sheila. Sí. Y eso pues evidentemente coloca en un estatuto pues de duda la viabilidad democrática del país, así hay que ponerlo, ¿no? Sí, sí, Como han dicho las madres y los familiares de personas desaparecidas, no puede haber democracia con desaparecidos, tampoco puede haber esta vorágine y esta espiral de asesinatos de periodistas en una democracia, ¿no? Entonces, cualquier otra cosa, pero no una democracia. Y no ayuda, lo hemos dicho muy claramente, un discurso virulento, un discurso estigmatizador, que comienza desde el presidente y se replica por parte de otras autoridades, también federales, pero también locales, ¿no? Y de diferentes partidos, en donde hay un ánimo en contra de la prensa muy marcado, que es el sello de esta administración. Y si a eso sumamos el 98% de impunidad histórica que hay en los crímenes contra la prensa, pues evidentemente se generan las condiciones perfectas, si se me permite el término, ¿sí?, para que esto siga sucediendo, apuntando ya al 2022 como el año más letal del que podamos tener registro en lo que va del siglo XXI. Sin duda, Leopoldo, y además también importante pues las acciones que se han dejado de tomar y también las que ya se tienen y que no se refuerzan, como lo es el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, porque pues ustedes lo han señalado y lo han señalado los propios periodistas que forman parte de este mecanismo, pues las herramientas que se proporcionan son realmente muy pobres en muchos de los casos, como fue por ejemplo el asesinato de Lourdes Maldonado, pues no funcionó la estrategia del botón de pánico. También lo escuchábamos hace unos momentos en un bumper, pues esa medida no es realmente suficiente para poder proteger a tantos periodistas que hay amenazados y que pues continúan ejerciendo su labor pues bajo estas condiciones tan riesgosas. Así es, el mecanismo tiene muchas deficiencias que no han sido corregidas. Ya he enfrentado históricamente también el desdén de cada una de las administraciones. Para decirlo claro, no es prioridad. Desde Peña Nieto, que lo comenzó a implementar, hasta este gobierno. No es prioridad y se ve en el presupuesto, en la falta de personal capacitado, precisamente en la falta de estrategias para prevenir, en la deficiencia de las medidas implementadas. Pareciera que hoy se está más preocupados por ahorrar dinero que por efectivamente garantizar la seguridad de las y los periodistas. Pero hay que decirlo también con toda claridad, que el mecanismo por sí solo no va a solucionar la problemática. Requiere de un compromiso de Estado, requiere que todas las autoridades se comprometan. Una, respetando la libertad de expresión, porque Sheila, el 42% de las agresiones las cometen los funcionarios públicos. Me refiero a agresiones en general, no nada más a los asesinatos. Los cometen los funcionarios públicos. El año pasado, 2 de cada 5 agresiones que documentó artículo 19 provenían de servidores públicos, sobre todo a nivel estatal y municipal. Sí. Ahí hay un problema de falta de respeto a la libertad de expresión. Pero por otro lado, las autoridades policiales, las autoridades de procuración de justicia, tienen que tener un compromiso mayor para o prevenir en su caso los policías o garantizar justicia en el caso de las fiscalías. Por eso nos sorprende gratamente que la Fiscalía General de la República anuncie la apertura de una carpeta de investigación, porque prácticamente durante la gestión de Gertz Manero, la FGR ha estado ausente en los crímenes contra la prensa, en este caso en los asesinatos, tiene un récord
de atracciones de casos de periodistas asesinados bajísimo, el más bajo del que se tenga registro. Entonces es una buena señal que esto suceda. Ahora el reto es una investigación exhaustiva, imparcial, profesional. Claro, y sobre todo porque, como ya lo has dicho, más bien en muy poquitos casos realmente se atrae el caso a nivel federal. En este caso, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión es la que tomará el caso, y también van a tomar en cuenta la investigación local, obviamente, pues para dar con los responsables. Hasta el momento, lo que sabemos en el caso específico de este último periodista lamentablemente asesinado, de Antonio de la Cruz, pues no estaba adherido al mecanismo de protección. De hecho, ayer en entrevistas que daban compañeros del medio para el que él trabajaba, El Expreso, pues no tenía amenazas, no tenía realmente un perfil quizá que pudiera pensarse que tuviera amenazas, pues algún tipo de situación de riesgo, pero lamentablemente ocurrió. Y bueno, pues vemos que también en este caso, pues su hija sale gravemente herida. Y también en esto, Leopoldo, no sé si tú coincidas conmigo, pero a mí me llamó mucho la atención el manejo de información, porque ayer pone el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas un tuit diciendo y asegurando que la hija del periodista había perdido la vida, y después sale el gobernador y le corrige la plano al tuit, más bien igual ahí en su cuenta, diciendo que la hija no había fallecido. Entonces, hasta el manejo de la información me parece sumamente delicado y sumamente pues irrespetuoso, ¿no?, en este tipo de situaciones. Sí, es parte de toda esta problemática que estamos narrando, ¿no? Yo creo que sí, lamentable que no se haya confirmado la información y que el vocero del presidente emita a bote pronto y sin verificar esta información. Pero un poco poniendo en contexto lo que pasó ayer con Antonio de la Cruz, hay que recordar, porque así se ha hecho público, que el medio para el que trabajaba desde hace 24 años, Expreso, radicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ya ha sufrido 3 atentados antes. Así es. En 2012 con un coche bomba, en 2018 pusieron una cabeza humana en una hielera fuera de sus oficinas con una amenaza, y ese mismo 2018 asesinaron a otro periodista, Héctor González, que trabajaba para ellos. A esto es a lo que vamos. Si ya hay estos antecedentes, si ya ocurrieron estos hechos gravísimos en contra de un medio, ¿por qué no se resolvieron estas situaciones? ¿Por qué no había medidas de protección? ¿Por qué, dónde están los perpetradores de la violencia en contra de su propio colega de Antonio, a Héctor, hace 4 años? Del coche bomba en el 2012, quien puso la amenaza en el 2018. Es decir, impunidad. Ahí es donde está la clave. Pues no hay nadie procesado ni sentenciado. No había medidas de protección para el medio. Entonces, esto nos da cuenta de la crisis que se está viviendo, y pareciera que va a pasar y a esperar las autoridades el siguiente asesinato para volver a sacar un tuit condenando enérgicamente. Así es, y como siempre el machote, ¿no?, la enérgica condena, y pues no nos lleva a nada, y lamentablemente también pues vemos que siguen ocurriendo estos crímenes, y que los compañeros, los colegas que están en estos territorios tan violentos, en el caso por ejemplo de Tamaulipas, donde también la violencia se ha incrementado de manera importante, en muchos otros estados también por supuesto, pero pues cómo ahora salir a la calle a reportear con este clima tan violento, y pues viendo lo que acaba de ocurrirle a su compañero que se lo topan todos los días, el resto de los periodistas que ejercen su labor en Tamaulipas, pues enfrentarse y rogar que no les ocurra nada, porque si no, como bien decías, en este caso en El Expreso en este medio no hubo una protección, no hubo una estrategia para cuidarlos, pues ¿qué ocurriría con los demás medios, no? Así es. Hay que presionar, y de verdad, como comencé la entrevista, no se ve que haya un sentido de urgencia, que haya alguna estrategia inmediata, que de verdad las autoridades se sientan preocupadas por lo que está pasando, ¿no? Más bien pareciera, como siempre ha sucedido,
que lo que se busca es deslindar responsabilidades, Sí. echarle la culpa al crimen organizado, echarle la culpa al fuero común, decir que no hay impunidad cuando sí la hay, ¿no? Entonces, más bien como protegerse pues de las críticas y no de verdad atender la problemática de fondo. Y bien se haría, y lo hemos dicho y lo vamos a volver a decir, con un cambio radical en el discurso público, empezando por el presidente, reconociendo la labor periodística y su aporte en democracia y dejando de descalificar a la prensa todos los días. Y como ya lo dijo el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, de la Comisión Interamericana, bien haría el gobierno en suspender indefinidamente secciones nefastas como el quién es quién en las mentiras, que lo único que provocan es polarización y animadversión en contra de la prensa, y que por cierto ayer cumplió un año ya. Sí. Pero bueno, es la carta Santa Claus. Pues sí, ¿qué más quisiéramos que pues se dejara de atacar, ¿no? A periodistas también, pues simplemente, Leopoldo, en la conferencia de prensa matutina y la transmisión, por ejemplo, que se hace en YouTube, los comentarios, las agresiones, el lenguaje violento que se ejerce contra los periodistas, pues simplemente hasta por su aspecto físico, ya no digas por la pregunta que hacen, por el cuestionamiento que ponen sobre la mesa, por lo que le preguntan al presidente, no, simplemente la violencia que se ejerce verbal en contra de los periodistas que acuden a la conferencia es brutal y pues esto es como una bola de nieve y nadie lo para y nadie lo señala y nadie dice nada al respecto, al contrario, se sigue echando leña al fuego y pues esto lamentablemente pues puede crecer más y las agresiones que vemos afortunadamente pues en otros países, ya lo decías ayer tú también en entrevistas, que por ejemplo en Ucrania, ¿no? Que no vemos este tipo de violencia que se ejerce, por ejemplo, en México contra los periodistas, pues va creciendo y no se toma, como dices, con la seriedad suficiente y pues eso falta, ¿no? Voluntad política y pues también esa presión de la sociedad entera. Así es, y como ya comentabas, ni en Ucrania, que está en guerra por la invasión rusa, se ha llegado a niveles de asesinatos en este año como en México, ¿no? Para tener un parámetro, pues, ¿no? Para quizá el público no diga, bueno, pues 12 asesinatos, si cada mes matan a más de 2,000, 3,000 personas, pues no es tanto, ¿no? Incluso el propio presidente lo llegó a decir cuando ya íbamos en 5 asesinatos este año, que en esa misma etapa se habían asesinado a 5,000 mexicanos, ¿no? Pretendió relativizar un poco. Es que no es un tema cuantitativo. Lo que está detrás es el ejercicio de la libertad de expresión de las víctimas. Por supuesto, el asesinato es la forma más extrema de censura, pero también está en juego el derecho a la información de la sociedad y el impacto tan nocivo que tiene para las comunidades, para los pueblos, para los municipios, para las regiones donde viven estas víctimas periodistas, es brutal, porque se deja de hacer cobertura de ciertos temas, se deja de criticar a ciertos personajes, y eso es lo que se busca. El silencio es funcional para los poderosos, y por eso también resulta sospechosa la impunidad, porque, de por sí la impunidad prevalece en todos los crímenes, pero aquí tiene un componente político importante, porque él es funcional a los propios perpetradores de la violencia, que haya silencio, que no se hable de la corrupción, de los abusos de poder, de la criminalidad, del contubernio de las autoridades con el crimen organizado. Ahí están las claves que hay que buscar, en quiénes están detrás de estos asesinatos y quiénes están beneficiando del silencio. Desafortunadamente, Tamaulipas vuelve a la escena pública. Durante mucho tiempo fue un estado que preocupó mucho por la espiral de asesinatos, de secuestros, de desapariciones. Dejaron de suceder porque los periodistas se tuvieron que callar. Como medida de autoprotección se tuvieron que autocensurar. Pero poco a poco ha ido incrementando la violencia otra vez, y otra vez vemos en Tamaulipas, que es considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una zona silenciada, pues un asesinato que puede marcar la pauta de cosas más graves.